Olabank compartimos contigo un mismo interés, ese que te ha traído aquí. Por eso queremos presentarte la cuenta Olabank. Una cuenta para utilizar en tu día a día con un mundo de ventajas financieras y no financieras para hacer más sencilla tu llegada y estancia en nuestro país. Y si ya eres cliente de CaixaBank, puedes convertir tu cuenta actual en la cuenta Olabank a través de CaixaBank Now o en tu oficina. Sea cual sea el motivo que te ha traído aquí, en Olabank queremos que te sientas como en casa. Buenas tardes y bienvenidos a este webinar de CaixaBank Talks, patrocinado por Olabank, la propuesta de valor de CaixaBank dirigida a nuestros clientes internacionales que pasan temporadas en España. Mi nombre es Fermí Capel, soy director de Olabank y al final lo que queremos en el día de hoy es, con la reciente apertura de las fronteras de la Unión y después de este revés que ha supuesto el COVID también para nuestro negocio, para nuestro sector, estar al lado de nuestros clientes y prescriptores y ser desde Olabank al final un interlocutor que ayuda a reactivar este segmento de la economía tan importante en España. Por ello es importante repasar hoy en este webinar las perspectivas del mercado inmobiliario internacional, que esperamos que sea de su agrado. Y como habrán visto en el vídeo, acabamos de lanzar el onboarding digital de cliente desde CaixaBank. Está presente hoy en la prensa económica española, en El Economista, en El Expansión, en 5 días. Y al final seguimos avanzando para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes, tanto cuando están en nuestro país como cuando están en su país de origen. Sin más dilación, les paso a presentar a nuestros dos ponentes de excepción, a Judit Monturiol, que es economista senior de CaixaBank Research. Buenas tardes, Judit. Hola. Y a Mark Stacklin, que, como saben ustedes, es experto inmobiliario conocido en todo el ambiente que tiene que ver con todo lo que es la compraventa internacional en España. Decirles que el webinar constará de 3 bloques. Un primer bloque donde Judit nos dará una visión de 15 minutos más macro, seguido de otra más micro por parte de Mark Stacklin. Y por último, un turno de preguntas, donde estaremos unos 10 minutos más para ver qué cosas nos hacen llegar ustedes para que nuestros especialistas nos puedan contestar. Comentarles que para plantear estas preguntas lo pueden hacer ustedes a través del chat mientras va durando la presentación. Pues muy bien, vamos allá. Judit, cuando quieras, nos explicas cuáles son estas perspectivas del mercado inmobiliario internacional desde CaixaBank Research. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias, Fermí, por la presentación. Y también, antes de entrar en materia, agradecer a todos los participantes esta tarde a este evento que organizamos conjuntamente y agradecer también, ¿no?, a Fermí y a Olabank por contar con CaixaBank Research, que para nosotros pues es realmente un placer cuando tenemos estas oportunidades, ¿no?, de explicar lo que es el escenario económico que manejamos. Y en esta situación tan excepcional como la actual, pues realmente es un trabajo pues muy complicado, ¿no? Y ya me disculpo antemano, ¿no? Pues vamos a presentar unas previsiones que tienen un grado de incertidumbre pues mucho más elevado de lo que es habitual, pero sí que intentamos pues un poco con todas las piezas de información que nos van llegando y la interpretación que hacemos un poco de las distintas políticas monetarias, fiscales, económicas que se van tomando, pues un poco cuál puede ser el rumbo futuro de la economía. Dejadme empezar diciendo, ¿no?, que estamos viviendo estas circunstancias excepcionales, realmente pues una pandemia a nivel global. Y como todos sabemos, ¿no?, por motivos de salud pública se han tenido que ir implementando numerosas medidas de distanciamiento social en muchos países de todo el mundo.
y ello está teniendo consecuencias excepcionales para la sociedad y también, pues como no podría ser de otra manera, para la economía, ¿no? Estamos en una crisis económica de alcance global y no es una crisis como las otras, donde normalmente el origen de la crisis es en la propia economía, ¿no? En el propio tejido productivo que acarrea ciertos problemas. En este caso, esto no es así. El origen de la crisis económica que tenemos no es en la propia economía, sino que podemos pensar que es una crisis más bien autoimpuesta, ¿no? Con todas estas medidas de distanciamiento social para detener el avance del virus, pues nos han llevado a tener este doble shock de oferta y de demanda, ¿no? Tenemos un shock de oferta por todas las limitaciones de la actividad que se han limitado a hacer solamente las actividades que son esenciales, ¿no? Durante unos meses, y ahora que nos vamos recuperando, ¿no? Que vamos volviendo a la nueva normalidad, pues siguen habiendo un montón de restricciones a la actividad con ciertas medidas, ¿no? Por ejemplo, de aforo en los restaurantes. Y por el lado de la demanda lo mismo, ¿no? Tenemos unos consumidores que durante un tiempo estuvimos confinados y no pudimos consumir, pero ahora que se han relajado un poco todas estas medidas, pues todavía es difícil consumir cierto tipo de bienes y servicios, muchos de ellos relacionados, ¿no? Con el ocio, la cultura, el turismo. Por tanto, una situación muy excepcional, ¿no? De carácter mundial que afecta a todos los países y que es por motivos sanitarios y no tanto, ¿no? Por la situación de la economía. Si pasamos a la siguiente transparencia, donde tenemos un poco qué es lo que vemos nosotros, ¿no? O cuáles son nuestras previsiones para la economía española. Lo que se puede ver en este gráfico es la evolución del PIB. Y bueno, claramente, ¿no? Se ve esta caída de la actividad tan intensa en el segundo trimestre que ya finalmente dejamos atrás, ¿no? Unas medidas de confinamiento que han sido muy estrictas en nuestro país y que nos llevan a una caída del PIB que estimamos, ¿no? Para el segundo trimestre que fue alrededor del 20% intertrimestral. Por tanto, una caída, digamos, nunca vista en tiempos de paz. A partir de allí, ¿dónde estamos? Pues estamos en esta senda de recuperación de la economía, que también está siendo una recuperación mucho más rápida de lo habitual, porque, como decía, es más bien una recesión, digamos, autoimpuesta de reducir la actividad. A medida que hemos ido abriendo, pues hemos ido recuperando los niveles de actividad, pero también se ve muy claro en el gráfico que no estamos en los niveles precrisis, ¿no? Allí dibujamos el 100 en el cuarto trimestre de 2019 y lo que pintamos aquí es un poco la evolución prevista del PIB y, como podemos ver, estaremos por debajo de este 100 que teníamos a finales del año pasado durante bastantes trimestres. También se puede ver, ¿no? Y digamos que tenemos esta recuperación incompleta de la actividad económica porque todavía pues, hay muchas restricciones a la actividad. También se puede ver que normalmente nosotros cuando hacemos un escenario de previsión dibujamos una sola línea y lo que vemos aquí es que tenemos pues, dos líneas y un poco el punto medio. ¿Por qué es esto? Pues porque estamos en una situación de elevada incertidumbre. O sea, lo que es muy difícil a estas alturas y por la distinta naturaleza que tiene esta crisis que estamos viviendo es hacer previsiones a futuro. No sabemos, en particular, la principal fuente de incertidumbre es la propia evolución de la pandemia. No sabemos cómo se va a comportar el virus en los próximos meses, no sabemos, o sea, intuimos que va a haber rebrotes, pero no sabemos qué alcance pueden llegar a tener. Estamos hablando de rebrotes más bien contenidos y localizados y que, por tanto, con medidas, digamos, muy localizadas se podrá contener, o podemos tener unos rebrotes algo más generalizados y que, por tanto, necesitarán de una actuación un poco más amplia sobre la economía. Bueno, un poco este rango de previsiones es lo que intenta reflejar esta incertidumbre que tenemos sobre la evolución del virus. En el caso pues, más positivo que tenemos aquí, o incluso se podría pensar un escenario algo más favorable que esto, pues nos encontraríamos en 2023 que ya habríamos recuperado el nivel del PIB anterior a la crisis, pero en un caso, digamos, de unos rebrotes algo más severos, pues igual nos costaría pues, hasta 2024 o incluso pues, más allá, ¿no? Es algo que ya veremos. Por eso hablamos de estos rangos, ¿no? Rango superior, rango inferior que tenéis en la tabla, donde el PIB pues, lo situamos entre una caída del -13, -15 este año y un fuerte rebote el año que viene del 10%.
la tasa de paro en los dos casos, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta las personas que se encuentran en ERTE, pues vemos que realmente tenemos una tasa de paro del 20%. Si sumamos los ERTEs, casi se llega al 30%, que es un poco la afectación que tenemos ahora. 1 de cada 3 trabajadores está afectado por estas medidas. Y lo que veremos, ¿no?, en la presentación a continuación es que si bien esta crisis no tiene su origen en la economía, ni mucho menos en el sector inmobiliario, como la última que sufrimos en España, lo que es de prever es que un impacto sí que va a tener en el sector inmobiliario. Nosotros pues prevemos un ajuste en precios este año y la primera mitad del año que viene, pero esto lo explicaré un poco más en más detalle a continuación. Solo antes de entrar en el sector inmobiliario, si podemos pasar a la siguiente transparencia, quería mostrar unos datos que estamos haciendo pues un esfuerzo en CaixaBank Research de hacer este seguimiento de la economía en tiempo real, ¿no? Normalmente nosotros nos fijamos más en indicadores oficiales que se publican con un cierto retraso, pero bueno, claramente esto no es suficiente en una crisis que se está moviendo y variando día a día. Entonces, lo que estamos siguiendo muy de cerca es la facturación en TPVs de CaixaBank. Y aquí tenéis en estas 3 gráficas de esta transparencia cómo ha evolucionado la facturación. Si nos fijamos en el del medio, tenemos las tarjetas españolas y como podemos ver, casi estamos, digamos, el consumo después de caer muchísimo durante las segundas semanas de marzo y el mes de abril, ya mayo, junio tenemos una recuperación y hemos acabado el mes de junio con prácticamente una recuperación casi completa de lo que es el consumo. Estamos un 5% por debajo del nivel precrisis. En cambio, el último gráfico, el de más a la derecha, podemos ver las tarjetas extranjeras. Cayeron la facturación un 80% y, claro, todavía justo estamos empezando a abrir las fronteras y aquí la facturación realmente está siendo ahora un 75% menos que el año pasado en estas fechas. Por tanto, realmente vemos aquí muy claramente cómo el sector del turismo es de los más afectados, sobre todo el turismo internacional, y esto es algo pues, realmente importante de ver para la parte de la demanda extranjera que va muy ligada a la evolución del turismo. Pero la parte doméstica, la buena noticia es que sí que se está recuperando con bastante vigor. Si pasamos a la siguiente transparencia, ya me gustaría explicar un poco la situación del sector inmobiliario. Y con esta caída que tenemos tan fuerte del PIB, lo que veremos es que no pintamos un escenario del sector inmobiliario demasiado negativo, porque en realidad lo que tenemos es una situación de partida mucho más sólida que la que teníamos en la anterior recesión del año 2008. Contamos con unos hogares mucho menos endeudados, unas empresas del sector constructor y promotor con una situación financiera mucho más saneada y mucho menos endeudadas. Lo que es la oferta. Estábamos en 2006 con un exceso de oferta. Estábamos produciendo en España más de 800.000 viviendas al año. Actualmente, el último dato de 2019 son de apenas 100.000 viviendas. Por tanto, estamos en una situación mucho más equilibrada del sector, más un sector bancario que se encuentra ahora con una capacidad tanto de liquidez, de solvencia, para dar soporte a esta recesión, para ayudar a las familias y las empresas a superar el bache que estamos sufriendo. Por tanto, en la siguiente transparencia tenemos un poco la visión, ¿no? Cuáles son nuestras perspectivas, nuestras previsiones para el sector inmobiliario español. En primer lugar, hablar de la demanda, las compraventas. Es obvio que en 2020 vamos a sufrir una caída muy fuerte en las compraventas. Ya lo hemos visto en los datos de abril, una caída del 40%. Para nosotros, este año estimamos una caída pues, que va a ser en el conjunto del año de un 35%, pero con una recuperación en 2021. Los visados de obra nueva, si también prevemos una fuerte caída este año, alrededor del 35%, también por la gran incertidumbre que hace, ¿no?, que lo que son las nuevas promociones pues cuesten más, ¿no?, y digamos las decisiones de empezar nuevas construcciones se vayan posponiendo. Pero para 2021, como decía, ya prevemos una recuperación. En el precio de la vivienda, como podéis ver, es un poco distinto. Tenemos
Una caída de este año, pero bastante moderada, yo diría, ¿no?, del 5,6%, dado que teníamos una caída del PIB muy fuerte, el precio de la vivienda no esperamos que se ajuste tanto, porque es una variable que tiene mucha inercia. Y a pesar de que la demanda caiga mucho este año, los precios tardan un poco más en ajustarse, pero se traslada un poco más en el tiempo y por ello tenemos que también en 2021, la primera mitad, los precios todavía se ajustarán para empezarse a recuperar ya en la segunda mitad del año que viene, del 2021. Por tanto, unas perspectivas del sector, pues claramente van a verse, un sector que se va a ver afectado por la fuerte crisis económica, pero con una magnitud realmente muy inferior al último ciclo inmobiliario. O sea, nada tiene que ver lo que estamos esperando en estos momentos, por lo que decía, la posición de solidez que tiene el sector inmobiliario en esta ocasión. Si podemos pasar a la siguiente, quería hacer ahora rápidamente, para terminar mi intervención, un poco de foco en la demanda extranjera, pero sobre todo ya para dar paso a Marc, que realmente es el especialista en este mercado de extranjeros en España y nos va a dar mucho más detalles sobre ello. Aquí simplemente esta gráfica es sobre el dato del primer trimestre. Claro, los datos nos llegan con mucho retraso y del primer trimestre poca cosa nos muestran, ¿no? Todavía hubo pues un nivel muy significativo de compraventas alrededor de las 14.000, 1.000 menos que un año atrás, pero bueno, realmente todavía fueron cifras bastante sólidas y que no muestran el impacto de la COVID todavía. Pero sí que ya mostraban que del Reino Unido e Italia había una cierta, digamos, debilidad de la demanda de estas dos nacionalidades. En cambio, Francia y Alemania, que son el segundo y el tercer comprador de vivienda en España, pues se mantuvieron todavía bastante sólidos en el primer trimestre de este año. Lo que es importante también entender es que, evidentemente, las compraventas de extranjeros no están distribuidas de forma igual en lo que es el territorio español. Y como se puede ver en el mapa de la siguiente transparencia, lo que podemos ver es que las diferentes nacionalidades prefieren destinos diferentes. Y, por ejemplo, como veíamos cierta debilidad del Reino Unido o de Italia, podemos ver en este gráfico cuáles van a ser las provincias, las zonas más afectadas, ¿no? Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, que es donde sobre todo se concentran más los compradores de Reino Unido, o Canarias, que es donde encontramos más los italianos. Por tanto, un impacto muy desigual en el territorio español, en el mercado inmobiliario de España. O sea, no todas las zonas se van a ver igualmente impactadas por la caída de compraventas de extranjeros que veremos en el segundo trimestre cuando conozcamos estos datos. Y en cuanto a las perspectivas de recuperación, pues bueno, veremos un poco cómo se van reabriendo las fronteras y cómo se va reactivando el turismo y con ello se va reactivando el mercado inmobiliario de extranjeros en España, pero lo que hemos hecho es mirar un poco los datos de Google Trends para ver si lo que es, digamos, el apetito de compra de vivienda por parte de extranjeros en España, pues sigue estando presente, ¿no? Y como se puede ver en el siguiente gráfico de Google Trends, lo que podemos ver es que ya en los meses de mayo y abril, en marzo, abril y mayo hubo una caída de esta variable de Google Trends, ¿no? Que es las búsquedas que se hacen desde el Reino Unido de comprar una casa en España, ¿no? Buy a property in Spain. Y lo miramos lo mismo desde Francia, desde Alemania, lo vemos desde diferentes países cómo hacen estas búsquedas y lo que vemos es que ya en el mes de junio hay un fuerte repunte de estas búsquedas desde el Reino Unido, desde Alemania y desde Suecia. Es verdad que venimos de una situación relativamente mala por todas estas medidas de confinamiento y restricción a la movilidad, pero nos da cierta esperanza el ver que estos indicadores se van recuperando y que nos muestran que el apetito inversor internacional hacia el mercado inmobiliario español sigue presente. Y aquí acabo mi intervención. Luego, para las preguntas, pues volvemos, si queréis, a comentar estos temas. Y ya doy paso a Marc, que nos va a profundizar un poco más sobre la demanda extranjera en España. Mil gracias, Judith. Vamos absolutamente on time y pasamos directamente a Marc para ver esta visión más micro. Y muchísimas gracias a los oyentes que nos están llegando muchísimas preguntas que pasaremos en la última parte. Marc, cuando quieras. Buenas tardes.
Buenas tardes. Explico que tengo diapositivos en inglés, pero voy a hacer la presentación en castellano. Entonces, para ayudar me imagino que tenemos una audiencia aquí que son de los dos idiomas y algunos de segundo idioma en español, entonces ayudará a tener los diapositivos en inglés. Pues mira, primer diapositivo. Vale. Aquí hay una sección de diapositivos que nos da un dibujo de la demanda internacional para vivienda en España durante los últimos, desde el principio de la recuperación, y no voy a pasar mucho tiempo explicando estos diapositivos porque solo quiero dar una idea de cómo iba el mercado hasta este año, y todos sabemos que este año ha cambiado el mercado radicalmente. Entonces, al principio voy a dar esta historia hasta donde hemos llegado, y luego quiero entrar en la segunda parte en más detalle sobre las fuerzas de mercado que está afectando, empujando el mercado ahora. Entonces, pasamos a la primera diapositiva. Aquí vemos, y esto va desde 2013, pero puedes más atrás hasta 2010, crecimiento sostenido hasta 2018 de compradores extranjeros, llegando a 65.000, más de 65.000 en 2018, bajando a 63.000 en 2019, y esto pone un valor de mercado de 11,5 mil millones, que en inglés es 11.5 billion euros de valor de turnover, de valor de mercado en 2019, según los registradores y según los notarios, que es que los registradores dicen que el mercado internacional es un 12,5% del mercado, y los notarios dicen es más bien 19%. Pero bueno, estamos hablando de entre 10 billones y 20 billones, o 10.000 millones y 20.000 millones de euros de valor de mercado, que es un mercado muy importante para España. La próximo diapositivo, y vemos que crecimiento, eso es la misma historia, pero desde el punto de vista de cambio en porcentaje, y había muchos años de crecimiento de 2 dígitos, y en 2019 el primer decrecimiento en casi una década. Y ahora vamos a la próxima diapositiva, donde vemos el cuota de mercado de los extranjeros en el mercado inmobiliario español, que subió bajó hasta casi 4% en 2010, y ahora desde 2014 ha sido entre 12% y 14% del mercado, según los registradores. Y vamos al próximo diapositivo. Aquí vemos cómo se desglosa esta demanda internacional. Este es 2019. Casi la mitad son... Siri, tengo aquí Siri escuchando nuestra conversación y interfiriendo. Casi la mitad son extranjeros de pequeños mercados, y el resto hay 8 mercados que son mercados claves, 6 en realidad, que son the UK, France, Germany, Belgium, Italia y Suecia, que son los mercados tradicionalmente de demanda de segunda residencia europeos comprando en España. Y ahora con China y Rusia, estos son los mercados que más peso tiene en la demanda internacional, pero lo que ha pasado en los últimos 10 años es que ha subido mucho el resto, mientras bajó en concreto, principalmente los británicos. Ahora vamos a la próxima diapositiva, donde vemos lo mismo como el pie que acabamos de ver, pero más cuantitativo para dar una idea de las ventas de cada... Vale. Aquí vemos el cambio de demanda en el mercado en el año pasado,
Y aparte de Francia, y esto según los números que tengo yo, que discrepa un poco con lo que hemos visto en el diapositivo de Judith hace un momento, pero según los números que tengo yo, que basado en de los registradores, la demanda de los extranjeros de los key markets tipo segunda residencia, no de demanda de inmigrantes económicos, de gente buscando que más bien de norte de África. Básicamente, aparte de Francia, todos bajaron el año pasado. Y esto fue, y ahora pasamos a la próxima. Vale. Aquí lo que quiero hacer en este diapositivo es demostrarle la potencial de cada mercado. Veis que Bélgica hay una, en la primera columna veis las ventas en 2019, luego población y PIB per cápita. Y los belgas compran 32 casas en España por cada 100.000 personas de población. Es un país rico con un PIB per cápita de 40.000, más de 40.000 euros por persona. Pero si los ingleses, franceses y alemanes compraron al mismo nivel que los belgas, el mercado de Alemania, que también es un mercado rico con más de 40.000 euros de PIB per cápita en 2018, esto sería al mismo nivel de compra como Bélgica. Los alemanes comprarían más de 25.000 casas al año en España. Entonces, el Reino Unido y Alemania son mercados con mucha potencia, más que hay que explicar por qué no compran al nivel como los belgas y los suecos. Y bueno, esto es... y al final, al otro lado hay los chinos y los rusos que compran menos de €1 una casa por cápita en España. Pero bueno, son mercados completamente diferentes, donde no es lo mismo de la segunda residencia en España. ¿Vale? Ahora vamos a una otra sección. Aquí quiero hablar de las fuerzas, los headwinds, lo que llamamos headwinds y tailwinds, o lo que llamo yo headwinds y tailwinds, que son básicamente los vientos de proa, vientos de proa, de popa, que son las fuerzas que está empujando el mercado. Y primero, coronavirus, evidentemente. Esto es lo que está dominando el mercado en este momento. Y no sabemos cómo va a acabar esto. Ya más adelante daré un par de ideas de cómo lo veo yo, pero yo hice una encuesta de opiniones de los actores en el mercado, que son los buyers, los compradores, los propietarios, compradores, vendedores y gente en el sector, de qué opinan, y esto fue hace un mes y medio, qué opinan del impacto que va a tener esta crisis en el mercado. Y esto son sobre la demanda. Y aquí, como ves, lo que es la parte azul, es que opinan que va a haber un impacto sobre la demanda, una restricción de demanda de 3 a 6 o hasta más de 6 meses. Y todo el mundo piensa que va a haber una fuerte restricción de la demanda internacional en este mercado. Y la próxima diapositiva, si vamos una más, es qué son las opiniones de estas más de 600 personas sobre precios. Y aquí hay un consenso bastante fuerte, pero sobre todo entre los potenciales compradores que van a bajar los precios de entre 10%. Bueno, hay los de azul oscuro, que es hasta 10%, y el azul más clarito, más de 10%, pero muchos de los actores en este segmento, en el segmento internacional de mercado, están esperando bajada de precio en las viviendas en España. Y pasamos diapositivo. El otro gran incógnito y fuerza de mercado es el Brexit, ¿no? ¿Cómo va a afectar el Brexit? Bueno, este diapositivo vemos la demanda británica durante cada trimestre desde 2014. Por la izquierda es el eje izquierda y por la derecha la línea roja es
es la libra esterlina. El tipo de cambio entre libra y euro. Y van ligados, hay una relación clara entre cuando sube la fuerza de la libra, sube la demanda británica, y cuando baja algo. Pero lo que sorprende, a mí personalmente me ha sorprendido, es cómo se ha mantenido la demanda británica después del referéndum del Brexit y el anuncio formal de la salida del Reino Unido. Se ha mantenido bastante bien. Y esto me dice, si no hay un desastre de una salida fuerte sin acuerdo entre las dos partes y no hay un colapso de la libra esterlina, no hay razón para pensar que la demanda británica va a reducir mucho más que lo que hemos visto hasta ahora. Vale, entonces pasamos a la... Y esto podemos ver que rápidamente este es el cuota de mercado del mercado británico dentro del mercado internacional, y vemos que subió hasta casi un cuarto en 2015, justo antes del referéndum, pero ahora ha vuelto a donde estaba antes, alrededor de 14% del mercado. Bueno, esto es el COVID y el Brexit, y ahora quiero dedicar los últimos 4 minutos a otros factores que hay que tener en cuenta. Entonces pasamos aquí. Bueno, estas son las fuerzas negativas, que primero hay una política regional y también a nivel nacional de anti holiday rentals, ¿no? Anti estos de alquileres a corto plazo. Hay unas políticas fiscales que no son muy atractivas, especialmente en comparado con Portugal, y el modelo sirviente siendo uno de los principales factores que realmente es un obstáculo para gente que quiere trasladarse a vivir en España, y miran esto y es un problema. Los precios de vivienda subieron bastante después del crisis, y entonces no es tan atractivo como antes. Y los costes de transacciones en regiones como Valencia, Baleares y España y Cataluña, donde estamos 10% o más, estos son costes que realmente la gente piensa 2 veces si lo tomas con los precios más altos en sí mismo de la vivienda. Luego hay las tendencias de medio ambiente que no están, ir a tu segunda casa en España y coger aviones y viajar. Esto cada vez hay más resistencia, no está bien visto. Hay un cambio de tendencia que es inevitable después de una década de crecimiento en el mercado inmobiliario en España, y la demanda extranjera no podía crecer para siempre. Luego la globalización, no sabemos si estamos, parece que ha perdido un poco de fuelle todo el proceso de la globalización. Y últimamente hay bueno, yo lo veo, y yo me imagino que hay en otras personas también lo perciben, que cualquier inversor, especialmente los fondos, cualquier inversor en España, en inmobiliario en España, es un fondo buitre o un especulador. No hay otra posibilidad. Y esto es una manera de ver la inversión extranjera, o inversión en general extranjera, que realmente no ayuda. Vamos ahora a las fuerzas positivas. Aquí, bueno, lo de siempre. España es un país muy atractivo, con una calidad súper buena, y está es una democracia, seguridad muy buena, está cerca de Europa, y su clima, estas cosas no cambian, y esto siempre va a ser allí. Ya en un momento en que los tipos de interés para hipotecas son extremadamente bajos, y crea una oportunidad de compra. Y luego los baby boomers, de gente comprada nacidos en 55, hoy tiene 65 años, pues hay un bulge en los baby boomers que ahora están jubilando. ¿Y qué van a hacer? Bueno, muchos tienen planes de vivir parte del año o todo el año en un país como España. Y esto resulta que durante COVID y el lockdown en el Reino Unido, el portal Rightmove revela que dice que había una
aumento de 34% de búsquedas de casas en España, que esto refleja lo que nos dijo Judith antes de que en Google Trends. Entonces vemos que hasta cierto punto hay una demanda creciendo para España. Y por último, hay un último diapositivo que puedo, si pasamos rápidamente, yo creo que este año 2018, la bajada del año pasado no fue el mercado esperando para recuperar su breadth. Estamos en un cambio de ciclo, pero este año con todas las incertidumbres es muy difícil. Este coronavirus, Brexit, domestic politics aquí en España y las elecciones en el US también afecta los sentimientos globales. Yo creo que estamos mirando 12 a 24 meses de mucha reducción y difícil, pero y yo espero que volveremos a crecimiento cuando hemos vencido el virus o llegar a un acuerdo de cómo vivir con este virus, que el Brexit ya se acabó y hay menos incertidumbre. Muchas gracias. Mil gracias, Marc, por la maravillosa presentación y a los dos porque vamos absolutamente on time. O sea, nos quedan 8 minutos para las preguntas y un par de minutos finales para el cierre. Y la verdad es que nos han llegado bastantes preguntas y todas bastante relacionadas con las expectativas de reactivación, para cuándo, los precios de la vivienda, la estabilización, y si os parece os las paso ahora mismo, a ver si podemos contestar en un par de minutos. Marc, me preguntaban aquí, nos llegó una pregunta bastante parecida desde Murcia y desde Canarias, que era precisamente esto, que esta expectativa que has dicho de reactivación, ¿para cuándo crees que realmente sí se va a ver algo a partir de por lo menos el verano del año que viene, dado que este año ya da todo el mundo por descontado que la bajada de las compraventas va a existir? ¿Para cuándo crees que va a ser? Bueno, como acabo de decir, bueno, al final yo dije 12, 24 meses. Yo no veo una recuperación antes de ese periodo. El mercado internacional bueno, en muchos casos la gente hasta ahora no puede ni llegar a España. Entonces es un mercado que tiene sus retos más fuertes y más importantes para operar en España que el mercado local. Yo creo que hay que tener paciencia. No va a ser un 12, 24 meses muy difícil. En muchos casos es una cuestión de sobrevivir e intentar mejorar costes y gestión de cualquier proyecto o empresa, pero no veo una recuperación. Dado lo fuerte que ha sido, no veo una recuperación de este segmento, un V, no, es más bien un U en el mejor de los casos, en mi opinión. Genial, gracias, Marc. Judith, nos preguntan, habéis hablado los dos sobre el precio de la vivienda y es uno de los temas que nos han llegado más preguntas, además de toda la geografía española, porque nos llega muy parecida la pregunta desde Alicante, desde Cádiz, desde Las Palmas. Esta estabilización y cómo va a afectar, si crees que va a ser. Tú has hablado de que hay diferentes zonas que se va a notar más o se va a notar menos. Marc ha dicho zonas quizás más prime, menos, pero el dato que dabais, ¿cómo puede afectar al final a unas zonas y a otras? ¿En qué horquilla? Dependiendo de la zona, entre islas, península, más prime o zonas menos prime. Sí, yo creo que hay que distinguir dos tipos, ¿no? O sea, es la localización y también la tipología de la vivienda, ¿no? Por ahora, por ejemplo, lo que estamos viendo es que la obra nueva está aguantando muy bien y esto es lo que al menos prevemos para los próximos meses. En cambio, lo que es la segunda mano siempre es la que suele sufrir más en todas las recesiones y esta vez pues no pensamos que vaya a ser diferente. Los promotores de algún modo pues tienen la capacidad de aguantar y no tener que reducir el precio, mientras que en segunda mano, depende de qué compradores por necesidad, pues tienden pues más a aceptar esta reducción de precio. Pero sobre todo las disparidades geográficas son las que yo marcaría y realmente hay mercados, por ejemplo Alicante,
donde el 40% de las compraventas eran por extranjeros y claro, si ahora tenemos unos trimestres con poca entrada de extranjeros y que no pueden realizar estas compraventas, yo diría que estas zonas se van a ver más afectadas. De nuevo, distinguir, como comentaba Marc, zonas prime, o sea, hay una gran variedad y es lo que se dice siempre en el inmobiliario, ¿no? Cada bien, digamos, cada propiedad es distinta. Pero yo diría que la horquilla que nosotros manejamos, que es del acumulado de este año y el que viene, un ajuste entre el 6 y el 9%, pues el 9%, o sea, acercándonos más allá al 10%, lo encontraríamos en estas zonas donde el peso del turismo es realmente muy importante, o de segundas residencias también de españoles. En cambio, en zonas más de primera residencia, grandes ciudades, pues posiblemente se vean menos afectadas. Muchas gracias, Judith. Dos preguntas más. Marc, nos comentan, has hablado del Brexit, pero la materialización al final es a final de año. Si crees que va a haber algún cambio en diciembre en positivo o en negativo para el mercado británico, que además es tan importante en ciertas zonas de España. Sí, el Brexit, el referéndum hace más de 4 años y seguimos aquí sin saber a dónde vamos con esto. Y casi ahora más incertidumbre que hace 6 meses, porque entre tanto se ha puesto el COVID y que ha distraído a los equipos negociadores. Y bueno, sabemos que al final del año, bueno, ya hemos salido, en teoría hemos salido, pero estamos esperando los detalles del divorcio, ¿no? Y como dije durante la presentación, si no hay un desastre, si no hay un acuerdo o no hay acuerdo y acabamos en lo que dicen un hard Brexit y no se puede viajar entre los países libremente y que hay restricciones de acceso y otras restricciones importantes, si no hay esto y no hay una bajada muy importante, un colapso en la libra esterlina que hoy está en 1.10 más o menos, que hace en años anteriores, con el mini boom de 2015 estamos en 1.30, ha bajado bastante la fortaleza de la libra hoy día. Y esto afecta en el bolsillo a los británicos, tanto en su en compra-venta de casas y también en su gasto diario, ¿no? Pero si no hay un desastre o en la libra o en la política, yo no veo, los británicos están enamorados del sueño de tener una casa en España y no lo veo desapareciendo rápidamente. Y entonces hay que esperar, ser optimista, que no está ningún lado, ni la Unión Europea ni Inglaterra del Reino Unido tiene interés en un desastre. Y yo espero que van a llegar a un acuerdo que no cambiará mucho la demanda británica para vivienda en España. Clarísimo, Marc. Mil gracias. Judith, una última pregunta. Todavía estamos en tiempo. Me sabe muy mal porque hay muchísimas preguntas que nos llegan que va a ser imposible contestarlas todas, pero sí que hay una bastante repetida sobre vivienda vacacional y sobre el tema del alquiler. Que nos dice que mucha gente compra también para pasar una temporada en España, pero muchas veces alquila la vivienda ciertos meses. Marc ha hablado de los inversores, pero esto cómo puede afectar esta compra también de vivienda vacacional y de este inversor en el mercado. Bueno, Marc ha comentado, ¿no?, que hay una cierta incertidumbre regulatoria en estos momentos en España en cuanto a este tipo de vivienda. Pero de todos modos yo pienso que lo que es el atractivo inversor de lo que es el mercado inmobiliario se va a mantener, sobre todo por la política monetaria del Banco Central Europeo. Tenemos unos tipos de interés bajos y si antes de la COVID ya lo veíamos, digamos, difícil que iban a subir tipos de interés, pues realmente ahora tenemos unas perspectivas de tipos bajos por mucho tiempo. Y ante esta, digamos, poca rentabilidad que dan otros, digamos, activos alternativos, pensamos pues que
la vivienda, la residencia y con esta finalidad de inversión para alquilar, pues realmente va a seguir teniendo su atractivo en comparativa con otros activos. Mil gracias, Judith. Pues lo dejamos aquí, lo que es el turno de preguntas. Daros las gracias a Judith y Marc por la fantástica presentación. Espero que les haya servido a todos nuestros oyentes, que por las preguntas que nos han llegado veo que la costa, islas, hay muchísima gente conectada, alguno además desde el extranjero. Decir a nuestros oyentes que vamos a colgar en unos días en la web de caixabank.es, en Olabank, lo que sería el vídeo con subtítulos en inglés, por si es de su interés, con las presentaciones y demás, para que lo tengan. Y para despedirme, pues espero que pasen un feliz verano todos. Y un pequeño vídeo de 1 minuto donde les queríamos presentar algo que sacamos a mercado hace muy pocos días, que fue el onboarding digital hipotecario para dar una respuesta de viabilidad a nuestros clientes, Mortgage Now, y nada mejor que un vídeo para verlo. Feliz verano y mil gracias por estar conectados hoy con nosotros y especialmente a Judith y a Marc. Gracias, buenas tardes. Gracias.